Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Este texto está hablando de lo que sucedió con Israel como nación. A Israel como nación le fue quitado el privilegio de estar encargado de manera exclusiva en la extensión del reino. Como administraron mal la gloria que les fue dada y la responsabilidad que se les entregó de multiplicar la imagen de Cristo, el carácter de Cristo a través de todas las naciones, ahora esta viña ha sido dada a administrar no a Israel como nación, sino ¿a quién? A la iglesia conformada por judíos que creen y por gentiles que también creen. Esta es la que ahora se encarga de administrar el carácter de Dios. Cuando los hombres entonces quieren conocer a Dios, ¿a dónde tienen que mirar? ¿A Israel como nación? ¿A quién? A la iglesia. Antes, cuando Dios deseaba que las naciones conocieran su carácter, las naciones debían mirar ¿a quién? A Israel. Israel debía ser un reflejo del carácter de Dios. Pero como no cumplieron la tarea comisionada, no es que Dios abra un paréntesis. No, Dios cumple lo que había profetizado. Les fue quitada la administración y se le entrega ¿a quién? A la iglesia en el sentido de progreso y superioridad del que venimos hablando. Entonces Dios todavía desea que las naciones lo conozcan, que sepan de su carácter. Ahora ¿a quién tienen que mirar? A la iglesia del Señor Jesucristo, conformada por ¿quiénes? Por judíos que creen y por gentiles que creen. Entonces, ¿está mostrando una división entre Israel y la iglesia? No, está mostrando una unidad. Pero ¿entre qué Israel? Entre el que cree y el que no cree es donde hay la diferencia. Pero esta unidad está entre el que cree y el gentil que cree. La misma viña o reino es dado tanto a los antiguos como a nuevos labradores. No obstante, de una forma muy pronunciada, manifiesta que la iglesia es un nuevo comienzo. Sí hay una nueva etapa, ¿cierto? Hay una variación con respecto a la primera iglesia, con respecto al desarrollo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Sí lo hay. Hay una mejora, un nuevo comienzo, un nuevo proceso. La antigua estaba dirigida por líderes que se corrompieron. ¿Y qué debía suceder cuando se corrompiera? Debía ser destruida. El reino va a ser dado a una nueva nación. ¿A cuáles líderes se les entrega ahora el fundamento de la iglesia? A los apóstoles. Debemos destacar que el término nación aquí no está en plural, es decir, no hace referencia a las naciones o a los gentiles. El término está en singular.
Y de esta manera hace referencia a la iglesia como una nueva nación en singular, su nuevo Israel. Vamos a Primera de Pedro 2:9, por favor. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Qué precioso pasaje! Esto es comisionado ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿A cuál? A la iglesia, conformada por quiénes. Muy bien. Entonces, textos como este nos muestra que Dios tiene un solo pueblo, no dos. No está con dos planes, uno con Israel y uno con la iglesia. No, Dios tiene un solo plan. Dios no tiene un plan A y un plan B. Dios solo tiene un plan. Y ese plan es en Cristo y es con un solo pueblo. La doctrina de la relación de la iglesia e Israel en el Nuevo Testamento a veces es un poco paradójica. ¿Cómo la iglesia puede ser tan antigua como Adán y tan nueva como la venida de Cristo a la vez? ¿Cómo la iglesia puede ser lo mismo que Israel y sin embargo ser diferente? La oruga en la naturaleza provee una maravillosa ilustración. Hay una metáfora de un feo gusano trepador en una preciosa mariposa. La mariposa tiene características y habilidades que el gusano no posee, pero es fundamentalmente ¿qué? El mismo animal. Esta es la mejor forma de entender la iglesia. La nueva Israel, o la Israel espiritual, o la iglesia es la mariposa. Pero un día fue oruga, sigue siendo el mismo, no otro. Así entendemos el pueblo como un solo pueblo, un desarrollo progresivo que inició en una oruga y hoy está en una hermosa mariposa. Alguien escribió durante la Gran Depresión a través de la siguiente ilustración. Recientemente muchos bancos han cerrado temporalmente, escribe el autor. Han sido reorganizados y han reanudado sus negocios. Algunas veces bajo el mismo nombre, algunas veces con otro nombre. En tal caso, es totalmente apropiado hablar de la institución reorganizada como un nuevo banco. Se ha suscrito un nuevo capital, se ha adoptado nuevas reglas, se han elegido nuevos directores y se ha nombrado un nuevo presidente y un nuevo cajero. Es una nueva institución. No obstante, para otros propósitos, es la continuación del antiguo banco, particularmente con respecto a los recursos. Aquel que firmó un pagaré pagable al banco antes de que fuera reorganizado, ya no debe cumplir con su deuda. Pero el banco cambió, tiene nuevos directores. Porque sigue siendo el banco en un sentido. Asimismo, entonces, podemos entender la dinámica que Dios ha establecido con su pueblo. La oruga que avanza gradualmente hasta convertirse en esa hermosa mariposa. Hay algunos aspectos que continúan, pero hay otros que ya son totalmente nuevos. Y lo vemos en la ley moral, en la ley civil y en la ley ceremonial. En el primer pueblo, este pueblo estaba regido bajo la ley civil, bajo la ley moral y bajo la ley ceremonial. Pero a medida que el proceso ha avanzado, aunque es el mismo pueblo, ¿vivimos bajo las leyes civiles de Israel? No. ¿Vivimos bajo la ley ceremonial de Israel? No. No tenemos que hacer holocaustos.
pero permanece el efecto de la ley moral sin lugar a duda. Por eso, cuando hoy hay hombres que quieren volver a las prácticas judías, ahora que está tan de moda el judaísmo, está desconociendo el proceso que el Señor lleva con su iglesia. Ver a un creyente judaizarse es una mariposa que quiere volver a ser oruga. Es desconocer el desarrollo que Dios lleva con su pueblo. Es menospreciarlo y querer volver a un estado del cual ya llevó a su iglesia, porque la iglesia está madurando, avanzando. Mis hermanos, es un hilo armónico, es un desarrollo precioso. Y quiero insistir en algo. Hay hermanos que tienen una escatología distinta, pero escuchen muy bien, son hermanos. No tenemos por qué utilizar estos estudios ni para minimizar ni para menospreciar, pues hay hermanos que tienen una hermenéutica distinta y sin lugar a dudas esto tiene una incidencia en la manera en la que se vive el cristianismo. Pero esto no pone en riesgo la salvación de una persona, y esto quiero ser claro. La escatología no incide en la salvación, pero sí en la forma en la que vivimos este peregrinaje. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 8 al 10. Cuando llamamos a la iglesia al Israel del nuevo pacto, no estamos alegorizando o espiritualizando las profecías como algunos sostienen. Estamos reconociendo el hecho histórico de esta reorganización a través de la cual la iglesia es estricta legalidad y en intacta continuación. Se ha hecho cargo ahora la iglesia de los recursos que antes administraba la Israel nacional. Dichos recursos son las promesas de Dios. Ahí vienen importantes textos como la parábola, ¿cierto? De la viña que ya leímos. Podemos ver también aquel momento en que Jesús maldice la higuera porque no dio fruto. ¿Y por qué lo hace? Porque está mostrando el juicio que está efectuando sobre Israel como nación. Porque vino y cuando debía estar dando fruto, no dio fruto. Entonces fue secada. Pero veamos lo que dice Hebreos 9. Versículo 8 y 10. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ¿qué? Hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hermanos, pregunto, los rituales, los sacrificios que efectuaba el pueblo de Israel como nación, ¿tienen el poder de limpiar la conciencia de quienes lo practican? No. Entonces, ¿qué sentido tiene volver a las prácticas judías si ésta no tiene el poder de limpiar nuestra conciencia? Si los rituales, los holocaustos, guardar el Shabbat como lo guarda el pueblo judío, no tiene el poder para limpiar nuestras conciencias, ¿por qué vamos a devolvernos a ello? Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas, ¿cierto? Vamos por favor ahí mismo a leer el 11. Regálenme un segundo. Ya que consiste solo de comidas y de bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Hasta qué?
hasta el tiempo de reformar las cosas. Esto se llevaría y sería útil ¿hasta cuándo? Hasta que las cosas fueran reformadas, hasta que Dios iniciara ese progreso, esa mejora del proceso que viene llevando con su pueblo. ¿Es bueno para un adulto hacerse niño? No, es necesario madurar. De hecho, un adulto que quiere seguir comportándose como niño, ¿cómo le diríamos? Inmaduro. Dios ha venido trabajando con su pueblo de tal forma que no sea un pueblo inmaduro, sino que madure, progrese, crezca. Entonces, la solución para ser más santos no es volver a las prácticas judías que ya fueron reformadas en Cristo, sino vivir según los estándares de Cristo. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, ¿dónde se genera el cambio? ¿Con la llegada de quién? De Cristo, ¿cierto? Sumo sacerdote de los bienes venideros. Ahora, ¿cuál es el sumo sacerdote? Cristo Jesús. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, en decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué está anunciando el escritor de Hebreos? Le está diciendo al pueblo que el pueblo ya no necesita la sangre de los machos cabríos ni de becerros, sino que con la sangre de Cristo esto ha sido cambiado, reorganizado, y se ofreció ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Y así obtuvo ¿qué? Una eterna redención. Y podemos leer todo el capítulo y encontrar la superioridad de la obra de Cristo respecto a los rituales del Antiguo Testamento. Y Cristo dice, estos ya no van más rituales, porque ahora mi obra redentora es completa y es perfecta. Pretender santificarnos retomando las formas de alimentación que llevaban los judíos, pretender ser santos llevando a los creyentes a circuncidarse, no tiene ninguna razón, porque no tiene ningún efecto sobre la conciencia, porque estas cosas han quedado en la oruga y ahora no son demandadas a la mariposa. Veamos esta diapositiva. Entonces, ¿cómo entender esta reforma de todas las cosas en el nuevo Israel? Tenemos un antiguo Israel, hay un remanente, Dios siempre preserva un remanente. Con ese nuevo remanente da inicio a la nueva Israel. ¿Ve lo hermoso de eso? Dios asegura el cumplimiento de todas sus promesas en Israel, no por preservar a Israel como nación, sino por preservar a judíos de ese Israel nacional para ser parte del nuevo Israel. Los apóstoles, ¿qué nacionalidad tenían? Jesús, ¿qué nacionalidad tenía? Entonces, todo lo que prometió Dios a Israel, ¿lo ha cumplido? Ahora en esta nueva Israel, gracias a Cristo, ¿inicia un proceso con un nuevo pueblo? No, ese pueblo es injertado a este proceso hasta culminarse en el final de todas las cosas. Así que cuando los hombres dicen es que todo Israel será salvo, si están hablando de Israel como nación, están negando todos estos textos bíblicos. Ah, todos los que crean de Israel serán salvos. Sí, Señor, amén. Al igual que todos los gentiles que crean serán salvos. ¿Cuándo? ¿Cómo? De la misma forma. ¿En quién? En Cristo.
Entonces, como lo hablamos en exposiciones anteriores, cuando Cristo venga por segunda vez, hará un juicio para los judíos y habrá un juicio para los gentiles. Habrá un solo juicio en el que serán juzgadas todas las naciones. Y serán dadas las bendiciones, primero a Israel y segundo a la iglesia. No, ¿a quién? A su iglesia, a su pueblo conformado por gentiles y por judíos. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Podemos decir entonces por qué es superior esta nueva Israel, porque hay una nueva universalidad. ¿Qué quiere decir eso? Ahora las bendiciones que operaban solo para Israel como nación han sido extendidas ¿a quiénes? A los gentiles. Y hay una nueva espiritualidad. Quiere decir que aunque habían beneficios espirituales en la primera etapa de la iglesia, ahora los beneficios espirituales ¿son qué? Son mayores, son superiores. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo descendió. Cuando hablamos del bautismo y del derramamiento del Espíritu, estamos hablando de un incremento de los beneficios espirituales. Una era, una nueva espiritualidad ha llegado al pueblo de Dios. El Espíritu Santo fue rociado en Sión en el Antiguo Testamento. Sus corrientes circularon a través de ella. Ahora el Espíritu ha sido derramado en abundancia. En el proceso con Israel, ¿disfrutaron de la operación del Espíritu Santo? Claro que sí. Aquellos que dicen que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no operaba, no han leído la Escritura. O que simplemente venía y se iba, tampoco han leído la Escritura. El Espíritu venía sobre los profetas de manera especial y se iba, dicen algunos textos. Pero en aquellos que eran salvos, el Espíritu Santo permanecía. Porque lo que hace salvo a alguien en el Antiguo Testamento y que pueda permanecer en esa salvación, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿es quién? El Espíritu Santo. Pero a partir de que Cristo viene, ahora el Espíritu Santo es dado en una proporción mayor a la que fue dada en el Antiguo Testamento. Entonces, estas palabras deben animarnos al contemplar que nosotros hacemos parte de un mejor tiempo del que nuestros hermanos. Un tiempo que fue profetizado, anunciado por los profetas de la Escritura. Es que yo quisiera estar en el tiempo de David. Es que yo quisiera estar en el tiempo de los apóstoles, a modo de paseo. Pero yo no cambiaría poder disfrutar de la abundante revelación progresiva que Dios ha dado a su pueblo hoy con respecto a la que tuvieron los apóstoles y el mismo David. Porque el Señor a los creyentes de este tiempo les ha concedido por el avance en su plan una comprensión gloriosa que los hermanos de antaño anhelaron y no tuvieron. El derramamiento del Espíritu es la fuerza motriz de la nueva universalidad del pueblo de Dios. Es el poder del Espíritu el que lleva a la iglesia adelante en su misión por todas las naciones. Esto nos indica la importancia de la obra misionera de la iglesia. Esta es una de las tareas que debe caracterizar a la iglesia del nuevo pacto. Llevar a otros lugares, llevar a todos los rincones que el Señor nos permita este derramamiento de su Santo Espíritu de manera gloriosa a través de ¿qué? De la predicación del Evangelio. Así queda demostrado y sustentado que no hay dos pueblos, hay un solo pueblo y es el pueblo de Dios. Un solo pueblo conformado por personas de todas las naciones. Ahora el Espíritu
no reside solo en unos, sino en todo su pueblo de manera corporativa. La iglesia es entonces un templo espiritual. Ya no necesitamos que sea levantado el tercer templo como el dispensacionalismo enseña. Es que hasta que el tercer templo no se levante, Cristo no regresará. No, Cristo ya no necesita un tercer templo. Él ya tiene un templo en el cual habitará cuando venga. ¿Cuál? Su iglesia. Ya no conformado por piedras, o al menos no por piedras muertas, ahora por piedras vivas. Cristo ya tiene su templo aguardando su regreso, y es la iglesia. Israel entonces como nación no es el reloj profético de la iglesia. La nueva espiritualidad nos asegura que esta es extendida a las naciones, inicialmente obrada en los israelitas, pero ahora extendida también a los gentiles. Si la solución para la iglesia fuera volver al judaísmo, ¿qué sentido entonces tendría que el Señor hubiera obrado salvación para los gentiles? El Señor es perfecto, es sabio. Y gracias a esta realidad es que nosotros hemos creído. Gracias a Dios que ha extendido una salvación que en un momento fue solo a judíos, para ser extendida a gentiles de rincones tan apartados de Jerusalén como lo es esta bella ciudad llamada Armenia. Porque Dios cumple sus promesas y ha hecho un gran progreso a través de su Santo Espíritu. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien con el hilo? La autoridad estaba sobre el pueblo de Israel, en un sentido. De hecho, para poder ser considerado pueblo, tenían que cumplir con todas las demandas que había sido dado a Israel como pueblo. Ahora es la iglesia la que reconoce quién es parte de ese pueblo y quién no. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Estamos utilizando las palabras de Pablo, hablando de la Israel espiritual. O sea, en el sentido, cuando hablamos del nuevo Israel, estamos hablando del Israel compuesto por judíos y gentiles. Ese es el nuevo, porque el anterior solo estaba conformado por judíos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la nueva Israel, no estamos hablando de Israel como nación. Estamos hablando del pueblo de Dios que ahora se compone de judíos y gentiles. Cuando yo hablo de Israel como nación, estoy hablando como hablo de Israel, como hablo de Venezuela, como hablo de Colombia y como hablo de Perú. Es absolutamente lo mismo. ¿Qué necesita un peruano para salvarse? ¿Qué necesita un colombiano para salvarse? ¿Qué necesita un judío? Creer, ¿cierto? Entonces, Israel como nación es igual Israel, Colombia, Perú, Venezuela. Cuando hablamos de la nueva Israel, estamos hablando del pueblo de Dios conformado por judíos y conformado por gentiles. Como la Israel espiritual que Pablo menciona en Romanos. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien con el hilo? ¿Listo? Oremos entonces. Señor, muchas gracias por este tiempo de reflexión, porque a través de estos estudios hemos visto la unidad de tu palabra y cómo cada texto está articulado. Cuando vemos la escritura como un todo, Señor, seremos guardados de fragmentarla y llegar a conclusiones equivocadas, a menospreciar tus acciones y a perder de vista lo que tú has hecho.
has hecho. Pero cuando la vemos como ese todo glorioso y majestuoso, podemos entender que tú no fallas, que tú eres perfecto, que tienes un solo plan que marcha hacia su cumplimiento y que nada ni nadie podrá obstruir. Ayúdanos en este espacio que tendremos de comunión a cuidarnos y servirnos los unos a los otros como tu palabra lo enseña. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos.